Buenas tardes con todos. ¿Listo? Sí, creo que. Bueno, buenas tardes con todos, señor rector, señores rectores de la universidad, autoridades, alumnos, invitados. Primero, las disculpas del caso, me había antecedido dando las disculpas del doctor Velarde. Por problemas de salud, ha tenido que salir unos días totalmente fuera de circulación. Pero él ya se había comprometido para estar aquí y para tocar un tema sobre el cual lo había invitado acerca de la situación de la economía peruana. Por lo tanto, yo estoy en estos momentos representando, digamos, al Banco Central para poder tocar ese tema muy rápidamente, teniendo en cuenta también los tiempos cortos que tenemos. Lo segundo que quería decirles es que también para mí es un honor estar aquí porque esta es mi casa de estudios, yo terminé hace 40 años en el programa de Ingeniería Económica, mis estudios aquí, 40 años también que trabajo en el Banco Central de Reserva. Por lo tanto, digamos, para mí es un honor poder estar regresando. Ya el año anterior, el año pasado, había acompañado también al doctor Velarde cuando vino a la primera reunión de 5 hélices, y la idea es mostrar nuestro compromiso con estos conceptos de desarrollo sostenible que se han tratado hoy día aquí, y creo que un poco para entender lo que vamos a hacer y qué tiene que ver, digamos, este tema que vamos a tratar con el concepto de desarrollo sostenible. Lo cierto es que en la medida de que las cosas no funcionen bien, que la casa no esté ordenada, en la medida que en la economía haya distorsiones, va a ser mucho más difícil pensar en posibilidades o potencialmente en tratar de desarrollar una serie de tareas y actividades que tengan que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Generalmente, cuando una economía funciona mal, hay mucha incertidumbre, todo el mundo está, como nos ha sucedido en los últimos 2 años, todo el mundo está preocupado, por ejemplo, del alza de los precios, de la inflación, de si va a haber recesión, si voy a poder producir más, si voy a poder colocar mis productos, si invierto o no invierto, se postergan las decisiones de inversión, eso lleva a que las economías crezcan menos. Es decir, hay una serie de elementos que están detrás de esta sensación de que si las casas no funcionan bien, sinceramente los otros temas de discusión no van a funcionar, ¿no? Entonces, un poco la tarea del Banco Central, y está bien enfocada en todo lo que es la normatividad, es que el Banco Central tiene como tarea tratar de velar por la estabilidad de los precios, ¿no? Como cualquier banco central, digamos, en este momento, nuestra preocupación, la preocupación del Banco Central es tomar las medidas necesarias para que la inflación esté en un nivel bajo y estable que permita justamente tratar de que el poder adquisitivo de las personas se mantenga, que no se pierda en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco tratar de explicar cuál es la situación actual, qué es lo que vemos. Vamos a hablar un poco todavía con algunos números de nuestro último reporte de inflación de marzo, porque recién este viernes vamos a lanzar nuestras nuevas proyecciones y por un tema de disciplina interna no podemos adelantar nuevos números, nuevas proyecciones, pero sí podemos hablar de sesgos, ¿no? Hacia dónde va la economía, si va a mejorar o va a empeorar. Entonces, comencemos. Me gustaría primero, si comenzamos a pasar las láminas, a la siguiente, por favor. Las dos primeras láminas un poco nos dan la sensación, nos entran en el tema de cómo ha estado la economía mundial en este siglo, ¿no? La idea es un poco ver qué es lo que ha sucedido y comparar esta última crisis, porque no todas las crisis son iguales. Ustedes ven ahí el crecimiento de la economía mundial desde el 2001 y ven dos fuertes crisis que ha afectado el mundo en este periodo. El primero fue la crisis en el 2008, 2009, la crisis financiera. Todos hemos vivido esa experiencia. Se cortó el crédito por un excesivo crecimiento del crédito, especialmente en Estados Unidos, que fue financiado finalmente con títulos que perdieron valor. Esos títulos terminaron en manos de muchas empresas y cuando se cayó, se rompió la burbuja en el mercado hipotecario de Estados Unidos, el valor de esos activos se redujo a cero
eran papel basura, y todos los que tenían esos papeles obviamente comenzaron a tener problemas. La pregunta es, ¿quiénes tenían esos papeles? Eso generó mucha incertidumbre, contrajo el crédito ante la incertidumbre de quién podía tener esos papeles, y la economía mundial se cayó. Ustedes ven ahí 2008, 2009, una contracción de la economía mundial, luego de que había estado creciendo a una tasa bastante alta. La reacción, eso generalmente se conoce como un choque de demanda, es decir, un exceso de crédito que además estaba mal supervisado, y la respuesta es una contracción de la demanda, es una caída de la demanda. ¿Y cómo solucionar, cómo enfrentar una caída de la demanda en ese momento? Básicamente con políticas monetarias o políticas fiscales que lo que hacen es tratar de impulsar nuevamente el gasto en el mundo, el gasto en la economía, y por lo tanto esta vuelva a su cauce normal. Eso fue lo que sucedió en el 2008-2009, pero el inicio de todo fue este excesivo crecimiento del crédito en un sector particular. ¿Qué ha pasado en la segunda crisis? La segunda crisis es la que hemos tenido ahora poco, a partir del 2020, con el tema de la pandemia. Ahí no ha habido un choque de demanda, ahí no ha habido una distorsión que generó la crisis. Ahí lo que ha habido, lo que conocemos como un choque de ofertas, es decir, hemos tenido un problema sanitario muy fuerte que se tradujo en una pandemia a nivel mundial, que tuvo muchas consecuencias en términos de vidas humanas, y la respuesta de los países ante un evento que no se repetía hace más de 100 años fue cerrar las economías. El Perú cerró su economía mucho más fuerte que otras economías. Perú y India fueron las dos economías que se cerraron totalmente, y la consecuencia de eso fue que en el segundo trimestre del año 20 la economía peruana cayó como 30 y tantos por ciento, 35, 36%. Pero como ustedes ven en el gráfico, la economía mundial, no solamente Perú cayó, sino la caída que tuvo la economía mundial fue bastante fuerte, mucho más que la crisis anterior de 2008-2009. Pero al igual que eso, una vez que la oferta se cae porque se cierran las actividades, la respuesta de los bancos centrales y de la política fiscal es, primero, cómo nuevamente reactivamos las economías. Y se comenzaron a hacer una serie de propuestas, una serie de decisiones. Aquí tuvimos, por ejemplo, reactiva, se bajó la tasa de interés, el fisco comenzó a gastar más, mucho más gasto corriente. Y lo que ustedes ven como respuesta a esta segunda crisis fue que la economía mundial se recupera mucho más de lo que había caído. Y ahí comienzan los primeros problemas para tratar de entender qué sucedió con la inflación. ¿Por qué es que los precios comienzan a subir rápidamente? Porque en una situación donde se habían cerrado las actividades desde el sector manufacturero, el sector agrícola, comienza a recuperarse porque los gobiernos, llámese Banco Central, llámese política fiscal, comienzan a incentivar el gasto. Esa diferencia entre la respuesta de más gasto con una oferta que no se recuperó es lo que ocasionó en principio el incremento de los precios y entramos a un proceso inflacionario. Pero dado eso, lo que se pensaba es que conforme la actividad económica mundial se recuperara, la oferta se recuperara, se iba a equilibrar con la demanda y eso iba a solucionar el problema, y por lo tanto los bancos centrales no respondieron inmediatamente, porque todos recuerden habían bajado sus tasas de interés desde el Perú, Estados Unidos, hasta los países más en el otro lado del mundo. Entonces se esperaba de que los precios, la inflación se iba a desacelerar poco a poco y se iba a recuperar el nivel que teníamos prepandemia. Sin embargo, llegado el año 21, febrero del 21, ocurre un segundo choque de ofertas que tiene que ver con el tema de la guerra Ucrania-Rusia, y justo dos países que tienen un gran peso en la oferta especialmente de productos alimenticios, el trigo, el maíz, ¿no? Y también son muy importantes en la provisión de algunos productos combustibles, como el gas y el petróleo para ciertos sectores del mundo, ¿no? Entonces, esto causa un segundo choque que hace de que los precios nuevamente se gatillen y comience nuevamente a acelerarse los precios, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vemos ahí en esa recuperación es una respuesta, digamos, excesiva, más allá de lo que se esperaba en términos de gasto de los gobiernos, de los que toman las decisiones de política económica. La segunda, por favor.
Y esto se traduce, ¿qué? Como ustedes ven en el gráfico, hacia el final, este es el gráfico de inflación en el mundo. La inflación de la pandemia o post-pandemia fue la más alta en todo el ciclo, ¿no? Incluso mucho más alta de lo que fue en la época de la crisis financiera. Entonces, ¿cómo batallar, cómo luchar contra esa inflación que había sido causada básicamente por este desequilibrio generado por dos choques de oferta, que fue el inicio de todo el problema, diferente a la crisis anterior? No teníamos un choque de oferta fuerte desde los años 70, recuerden, cuando los precios del petróleo comenzaron a subir muy fuertemente, ¿no? Digamos, por la reacción de los países árabes en ese momento. Entonces, desde ahí, desde los 70, no habíamos tenido una nueva experiencia de cómo responder a choque de oferta. Por lo tanto, digamos, para la academia, para los hacedores de política económica, era muy difícil comenzar a medir qué estaba sucediendo, cómo responder de manera eficiente. Eso por un lado. Lo segundo, y vienen en las dos siguientes láminas, la tercera, por favor, si la van adelantando, es cómo le ha ido al Perú en este siglo. Y en realidad al Perú le había ido, por lo menos hasta el 2013, bastante bien. Cuando uno mide el PBI, que es esta lámina, y la inflación que va a venir en la siguiente, el crecimiento de Perú había estado muy cercano al 4,9 o 5%. Esto es entre el periodo, por ejemplo, de 2001-2022. En la región nos había ido bastante bien. A partir de 2013 ya la tasa de crecimiento comienza a desacelerarse, terminamos alrededor entre 2 y 3% entre digamos, el 13 y el 19, pero en conjunto cuando uno ve la inflación, por ejemplo, también éramos uno de los países que había tenido la inflación más baja en todo este periodo, ¿no? O el segundo país con inflación más baja. La más baja se le atribuye a Panamá, pero Panamá es una economía dolarizada junto con la de El Salvador, junto con la de Ecuador. Es decir, entre los países que teníamos moneda propia, el Perú había tenido una de las tasas más bajas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿pero qué ha pasado a partir del 2019? Así como hemos visto que en el mundo se cayó la economía y luego hubo una reacción muy fuerte en términos de respuesta de política macroeconómica y eso elevó el gasto y generó la inflación, en el Perú sucedió lo mismo. Ustedes ven las barras que van hacia abajo de color rojo. Esto es el año, para cada una de ellas, es el año 2020, que fue el año que básicamente se centró la parte mayor de la cuarentena. Y el Perú cayó en términos de 2 dígitos, 11%, ¿no? La reacción hacia eso, ¿cuál fue? Lo mismo que he dicho, hay que bajar tasa de interés, política monetaria activa, política fiscal activa. En ese momento no teníamos un problema de inflación, es decir, como se había cerrado la economía en el año 20, se había caído, eso afectó la demanda, también se cayó la demanda mucho más fuerte, especialmente con una economía donde 3 de cada 10 trabajadores están en el sector informal, ¿no? Entonces eso nos llevó pues a que durante el año 20 no tuviéramos problema, pero cuando se activa toda esta política de demanda, que es básicamente lo que ustedes lo ven en el año 21, el gasto de la economía comienza a aumentar en un entorno donde, al igual que en el mundo, la oferta la actividad económica todavía no se había repuesto, ¿no? Y eso comienza a generar los primeros síntomas de inflación, ¿no? Entonces, la inflación comienza a acelerarse un poco más hacia comienzos del año 21, y es cuando, vamos a ver luego, el Banco Central en agosto del 21 comienza a subir su tasa de interés para tratar de reducir el incentivo que se había generado entre el 20 y el 21, tratando de acelerar el gasto. Lo que se hizo fue, si con estas medidas incentivé el gasto, lo que vamos a hacer ahora es retirar parte del incentivo, porque el gasto ya está creciendo a una tasa mucho más rápida de lo que estaba creciendo, recuperándose la actividad económica. La siguiente, por favor. Y lo que vemos es que la inversión en el año 21, por ejemplo, crece muy fuerte. Ven el consumo privado crece a un ritmo de 12%.
recuerden que además de las medidas de política fiscal y de política monetaria, estuvieron también presentes las medidas aprobadas por el Congreso en su momento de retiro de AFP, retiros de la CTS. Todo eso era parte del gasto que se generó, que comenzó a generar la recuperación del año 21. Y ustedes ven que la caída, ¿no?, del 20 fue superada y compensada, más que compensada, por los incrementos que hubieron en el año 21, la inversión, el consumo, las exportaciones también, porque el mundo se estaba recuperando. Todas comienzan a crecer a una tasa bastante acelerada. Y esto es lo que genera, pues, un primer incremento, un primer choque sobre los precios en la economía. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Cómo estamos? La siguiente. ¿Cómo estamos ahora? ¿No? Entonces, cuando uno comienza a ver, ya, efectivamente, esa fue la respuesta de inicio, la respuesta que le siguió, pero ¿cómo estamos ahora? Cuando uno ve en qué momento la economía comienza a recuperarse y recupera los niveles prepandemia, en este gráfico lo que se muestra es que a diciembre del 2020, la economía peruana ya casi había recuperado el valor, el nivel que tenía antes de la pandemia, digamos, en el último trimestre del año 19. Sin embargo, uno ve que 100 en el 19, 102 o 2% más que antes de la pandemia, hacia marzo del 23, como que a partir de diciembre de 2020 la economía se ha mantenido en un nivel de crecimiento muy bajo. Nos recuperamos rápidamente, pero hoy estamos 2% por encima de lo que se produjo a finales o en el último trimestre del 19, ¿no? Entonces, digamos, algo comenzó a suceder. Obviamente uno de los factores fue la inflación, pero había otro conjunto de factores idiosincráticos que tienen que ver con el escenario político, que han tenido que ver también con otros choques que nos han ido afectando en el camino, de que no nos han permitido seguir creciendo al ritmo que estábamos creciendo antes del año 19. La siguiente, por favor. Y esto lo notamos en el empleo. La tasa del empleo del sector formal, esto es la planilla electrónica de la SUNAT, se ha ido desacelerando poco a poco, de tasas que estaban por encima de más del 5% a tasas que ya están por alrededor de 2%, ¿no? Entonces, el empleo, la actividad económica simplemente no sigue creciendo, el empleo comienza a desacelerarse y esto ya comienza a afectar no solamente comienza a afectar la capacidad de compra, el consumo privado, afecta también la inversión, porque esto también desestabiliza las decisiones, como decía hace un momento, hacia adelante. La siguiente, por favor. Las expectativas desde el año, ustedes ven ahí, las expectativas del año 20, las expectativas de las empresas, de los consumidores, también se deterioran, todas están por debajo de 50. ¿Qué quiere decir que está por debajo de 50? Que la mayor parte de los que han respondido a esta encuesta piensan o tienen un sentimiento pesimista acerca de lo que va a suceder en la economía. Y esto es lo importante, cuando alguien tiene un sentimiento pesimista simplemente o tiene mucha incertidumbre, simplemente dilata o posterga las decisiones. Entonces, cuando escuchamos de que en el primer trimestre de este año la inversión privada ha caído 12%, básicamente es por esto, porque hay mucha incertidumbre y por lo tanto las decisiones se postergan. La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a pasar rápidamente. Lo bueno es que el mundo se está recuperando en términos, si retrocedemos al anterior, por favor. Retrocedemos. La inflación en el mundo, en todos los países, así como en el Perú, se está desacelerando. No está en los niveles que tenía antes del 20, pero ya han comenzado a haber síntomas de desaceleración de la inflación. La siguiente, por favor. Y esto tiene que ver mucho con lo que ha sucedido con los precios de los alimentos y la energía. Ustedes ven ahí los precios de todo lo que es, por ejemplo, transporte, cadena de suministro, todo lo que es los precios de los alimentos han comenzado a desacelerarse. La siguiente, por favor. Lo vemos más claro en este gráfico. El precio del petróleo, por ejemplo, en el año pasado, junio, llegó a su precio más alto, 115. Hoy, en la mañana, ha abierto en $69 el precio del petróleo. El caso del trigo, $532 el año pasado. Hoy ha abierto a $260. El caso del aceite de soya, 1961. Hoy ha estado alrededor de $1.260. Y el caso del precio del maíz, 300, hoy ha abierto a $260. Es decir, los precios de los alimentos y del petróleo y la energía han comenzado a caer. Eso debería traducirse
en el impacto que han tenido estos incrementos sobre la canasta de los consumidores, y lo que deberíamos ver en los siguientes meses es que así como subieron los precios porque parte de los costos han subido, igualmente deberíamos comenzar a observar una desaceleración. La siguiente. En términos de los precios también, esta baja de precios de importaciones o alimentos y petróleo, también nos favorece por el lado de la balanza comercial, porque los precios de las importaciones comienza a caer en un momento donde todavía el cobre, por ejemplo, y el oro tienen precios expectantes. El precio del cobre 3.80 está a los niveles del año 2011, 2012. El precio del oro ha comenzado a subir porque es un activo de refugio frente a la inflación de los países desarrollados. La siguiente. ¿No? Y eso nos lleva pues a tener una balanza de cuenta corriente bastante para este año que se sitúa muy cerca del 1%, que realmente es una balanza de cuenta corriente que es desde el punto de vista de los inversionistas que tienen que ver cómo están los países, es bastante buena. La siguiente, por favor. Vamos pasando rápido. Pasemos simplemente, pasemos la siguiente. Vayamos a la parte fiscal. En el lado fiscal, lo que uno ve es que el lado fiscal está bastante controlado. Tenemos déficits fiscales por debajo de 2%. Cuando uno compara, ustedes ven en el cuadro de la derecha, el déficit fiscal de Perú es uno de los más bajos, o si no es el más bajo de toda la región. Déficit significa que gastamos más, recuerden que frente a ingresos, por lo tanto eso se traduce en deuda. Cuando uno ve el siguiente gráfico, uno ve que los niveles de deuda, si pasamos a la siguiente lámina, los niveles de deuda de Perú son los más bajos que hay en la región, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahora, el hecho de que la inflación también esté cediendo hace que también los costos de financiamiento, especialmente de largo plazo, comiencen a reducirse. Estos habían crecido, ustedes ven, estos es las tasas de rendimiento de los bonos de diversos países de América Latina. Ustedes ven el crecimiento que habían tenido estas tasas, cuando uno compara el cuadrito arriba. 3.5 nos costaba colocar un bono en diciembre de 2020, en septiembre del 22 esa tasa llegó a 8,8%, es decir, casi subió 2 veces y media el costo de financiamiento en 2 años. Eso ha comenzado a reducirse porque la inflación hacia el futuro también se piensa que se va a desacelerar y ahora ya comenzamos a ver tasas menores de financiamiento. Esto no solamente afecta al sector público, también afecta al sector privado. El sector privado no ha podido colocar bonos en los mercados externos todavía este año, a diferencia del 22 que también fueron muy pocos. Y el sector privado requiere también, para ampliar sus posibilidades de financiamiento, poder colocar, por ejemplo, bonos en el exterior. La siguiente, por favor. Otro elemento interesante ahí es que los inversionistas extranjeros, cuando ven que una economía es estable, entran y comienzan a invertir en ese país. En el caso de Perú, por ejemplo, de los bonos de deuda interna que emite en soles el gobierno peruano, una buena parte de esos bonos está en manos de no residentes, de extranjeros. Pero ustedes ven ahí que entre marzo del 21 y junio del 23 se redujo la participación de estos inversionistas extranjeros, ¿no? La siguiente. Pasamos al siguiente. ¿Qué es lo que ha hecho, ya para ir terminando? ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central digamos, en este escenario donde la inflación comienza a subir en un primer momento por temas de oferta, por temas de alimentos, por temas del petróleo? ¿Dónde es que se ha enfocado el Banco Central? Lo que hizo fue bajar su tasa de interés a niveles históricos más bajos, 0,25, luego ha ido subiéndola conforme la actividad económica se ha ido recuperando y conforme eso comenzaba a afectar la inflación. La siguiente, por favor. La tasa del Banco Central de Perú es la más baja frente a otros países de los bancos centrales de América Latina. La siguiente, por favor. Esta desaceleración que hemos visto que ha tenido en los últimos años también se está reflejando en algunos tipos de crédito, como el crédito de consumo o el crédito del sector hipotecario, ya han comenzado a reducirse. La siguiente, por favor. Si vamos a la siguiente.
Ya, perfecto. Y el tipo de cambio, digamos, si uno compara el tipo de cambio con respecto al resto de países de América Latina, que es la línea roja que ustedes ven ahí, que está desde 2000 al 2022, el tipo de cambio en Perú ha sido el más estable de toda la región, ¿no? ¿Cuánto ha crecido el tipo de cambio entre marzo del 22 respecto a enero o diciembre del año 2000? Uno lo ve en el cuadro, 8%. ¿Cuánto ha crecido el tipo de cambio en Colombia? Casi 120%. En México, más de 100%. En Brasil, más de 170%. Y en Perú, 8%. La siguiente, por favor. Y esto también, en parte, porque tenemos un nivel de reserva bastante alto. Las últimas láminas, a ver, la siguiente, pasamos 2 láminas, por favor, para terminar. Como decía, la inflación obviamente ha crecido en todas partes del mundo, en algunos más, en otros menos. En todos los casos están por encima de los niveles de inflación que los bancos centrales han anunciado que quieren tener, ¿no? En el caso de nosotros es entre 1 y 3%. Ustedes ven ahí eso en el lado izquierdo. La siguiente. Por favor, la siguiente. Y este es bien importante. Uno dice, comencé diciendo de que buena parte de la inflación se debe a una serie de choques de oferta que no podemos controlar, que tiene que ver con el tema del petróleo, con el tema de los alimentos. Eso está graficado en la línea de color rojo. A mayo, por ejemplo, todo este grupo de alimentos y energía ha crecido 11%, ¿no? Eso lo que está haciendo es jalar la inflación hacia arriba, ¿no? Es un poco más bajo de lo que teníamos hace 3 o 4 meses, cuando estábamos más cerca a 13%. Se ha ido desacelerando el tema de los alimentos y se tendría que seguir desacelerando por las razones que les estaba mencionando anteriormente. Pero la línea azul, la línea punteada azul, es importante. Es decir, si de la canasta excluimos todo alimentos y energía, nos quedamos con un subgrupo de productos. Este subgrupo de productos es el que nos marca la tendencia en realidad de la inflación en el largo plazo, porque no está sujeto a estos choques de oferta. ¿Qué me refleja este segundo gráfico, esa línea azul? Ahí sí me refleja las expectativas, por ejemplo, que tienen las personas o las empresas acerca de lo que va a ser la inflación hacia adelante. Me refleja también los excesos de demanda. Eso es lo que generalmente los bancos centrales tratan de cuidar. Es decir, porque lo otro subió y bajó porque está asociado a costos o a precios internacionales. Lo segundo, la línea azul, sí tiene que ver con un poco de la actividad económica doméstica y eso está por encima de lo que nosotros quisiéramos tener. Nuevamente, entre 1 y 3% y lo que ustedes ven ahí está en 5,1. Está más bajo de lo que estaba en diciembre, que llegó a 5,5, pero digamos sigue todavía a niveles altos. Por eso es que se subió la tasa de interés, por eso se mantiene todavía la tasa de interés. Y lo que se dice es que el mantenimiento de la tasa de interés no significa de que efectivamente el ciclo de alzas de tasa de interés se va a descontinuar, teniendo en cuenta para ver qué va a suceder, ¿no? con esa inflación sin alimentos y energía. Y pasamos 2 láminas, no, 2 láminas pasamos, por favor, la siguiente para terminar. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Con esta lámina termino. Es que en la medida de que el precio de los alimentos comienza a desacelerarse y en la medida de que los impactos de la tasa de interés afecten al segundo grupo de la canasta, la inflación debería comenzar nuevamente a entrar al rango meta hacia el primer trimestre del siguiente año. Esta inflación que tenemos ahorita, que está en 7,9%, debería comenzar a bajar hasta menos de 3% en el primer trimestre. Creo que con eso es que el Banco Central contribuye a este concepto de desarrollo sostenible, a mantener la casa en orden, a eliminar las distorsiones que se puedan generar en la economía para que las decisiones de las familias, de las empresas, de las instituciones como las universidades puedan darse en un mejor entorno. Ese era el mensaje que quería decirles. Muchas gracias por la atención.